Bien, tenemos información relacionada al salario mínimo que salió ya publicado hoy en el Diario Oficial. Está María Luz García con la información y el ministro de Trabajo. Muy buenas tardes, Axel. En efecto, nosotros nos encontramos en el Ministerio de Trabajo, ya que el día de hoy se publicó ya la decisión que tomó el presidente de la República acerca del salario. Continúa vigente, siempre el del año 2017, el del año 2018 continuará para el año 2019. Recordemos de que luego de que no hubiera un acuerdo entre las partes involucradas, trabajadores y empresarios, esto se pasó pues a la decisión al presidente de la República. Recordemos de que el salario diario para el sector agrícola y no agrícola es de 90.16 y para el sector maquilero es de 82.46. Este continuará para el año 2019. Acá se encuentra conmigo el ministro de Trabajo, quien nos amplía esta información acerca de por qué no hubo un aumento. Muy buenas tardes, señor ministro. Muchísimas gracias por el espacio, María Luz, muchas gracias por la cobertura. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy se publicó el acuerdo gubernativo que fija los salarios para el año 2019, los salarios mínimos en este caso, y pues la decisión fue que se mantuvieran los que están vigentes actualmente este año, entonces se fijan nuevamente para el año siguiente los mismos montos. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, no se llegó a un acuerdo desde las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario, y pues por la misma legislación aplicable, la decisión pasa al presidente de la República. En los últimos 22 años, únicamente ha habido 2 años, en el año 96 y en el año 2004, en los que se ha mantenido el mismo nivel de los salarios mínimos. Es decir, los últimos 14 años, ininterrumpidamente, ha habido constantemente un aumento. Nuestro salario mínimo vigente es uno de los salarios mínimos más altos a nivel de Latinoamérica. Y lógicamente debemos de establecer ya una nueva política nacional de salarios que permita una fijación técnica de los salarios y facilite ese diálogo social que se debe dar entre los dos sectores. Como Ministerio de Trabajo y Previsión Social nosotros priorizamos ese diálogo social y lo ideal es que haya siempre un consenso entre el sector trabajador y el sector empleador. Al no alcanzarlo, una decisión que debe ser eminentemente económica, eminentemente técnica, se convierte en una decisión política. El señor presidente Jimmy Morales los últimos 2 años ha aplicado criterios técnicos para la fijación del salario y ha aplicado la fórmula propuesta en su momento por OIT y adoptada por PRONACOM. Esta fórmula, pues, los últimos 2 años, al final se adoptó un aumento del 5.8 y otro del 3.75%. Este año, además de tomar en cuenta los mismos criterios que se aplican en la fórmula, se tomaron en cuenta otras variables macroeconómicas del país. Como es de conocimiento de muchos, existe actualmente un estancamiento en la economía guatemalteca, a pesar que hay un crecimiento, el crecimiento ha disminuido y hay varios sectores que incluso presentan un decrecimiento en sus actividades. Nosotros como autoridades debemos de velar por el mantenimiento del empleo que hay, de las fuentes de empleo que existen actualmente, y también queremos promover una reactivación económica y que se generen más plazas de empleo. También queremos favorecer a las personas que se encuentran en situación de desempleo, a los que están en subempleo y también a aquellos que están ocupados en la economía informal. Creemos que esta medida permitirá fomentar la competitividad del país y es un reto también para los empresarios, que los empresarios, gracias a esta medida, también pues puedan generar nuevas plazas de trabajo, mantener las que ya existen y generar más empleo para el país. Algo muy importante a tomar en cuenta también es que el 60%, al menos el 60% del empleo en Guatemala se genera en las micro, pequeñas, medianas empresas. Y eso a veces se nos olvida. Nosotros creemos realmente que el mantenimiento del salario mínimo vigente actual pues permitirá que estas pequeñas, micro y medianas empresas pues puedan, volverse más sólidas y que puedan generar más empleo para el próximo año. Estamos apostando hacia eso, creemos que es una medida técnicamente correcta, técnicamente viable y que es en la actualidad lo que el país necesita para ser más competitivo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Señor ministro, ¿se tiene conocimiento que la Junta Monetaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentaron sus propuestas? ¿Cuáles fueron estas? Básicamente indican que no hubo
un acuerdo en la Comisión Nacional de Salario. En el caso de la Junta Monetaria, pues ellos no hacen ninguna recomendación, sino que pues se concluye con el proceso de ley. Y en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ellos, digamos, presentan los diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si hay 0% de aumento? ¿O qué pasaría si había un aumento como lo solicitó el sector trabajador? Pero ellos tampoco entran a opinar en cuanto a si debe o no aumentarse el salario mínimo. Entonces, al final de cuentas, se tomó en cuenta todos estos dictámenes y pues la decisión fue la que publicó hoy el Diario Oficial. La decisión entonces se tomó por este estancamiento que usted habla, señor ministro. Como le digo, se tomaron en cuenta diferentes variables. Creemos realmente que la situación económica del país amerita tomar esta medida, que esta medida es la correcta técnicamente hablando y que permitirá mantener las fuentes de empleo actuales y generar nuevas fuentes de trabajo. Algo muy importante de aclarar es que esto tampoco impide de ninguna manera. Hay muchas empresas que por su propia política ellos aumentan anualmente sus salarios. Esto pues no se ve perjudicado por esta medida. Otro tema importante también es que esta medida, estamos hablando del salario mínimo, porque entiendo que hay muchas dudas respecto a que si esto aplica a todos los salarios, y no, la ley es clara, estamos hablando de la fijación del salario mínimo. Entonces, creeríamos realmente que eso es importante aclarar. Y el otro tema importante es que como Ministerio de Trabajo y Previsión Social vamos a actuar en contra de todas aquellas empresas y sectores que no cumplan con el pago del salario mínimo. Esta medida también va a ir acompañada de un fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo, de un fortalecimiento de las inspecciones, y vamos a entrar fuerte a aquellos sectores en los que tengamos denuncias en las que no están cubriendo el salario mínimo vigente. Acá también es muy importante que generemos una cultura de cumplimiento con el sector empleador, pero también una cultura de denuncia con el sector trabajador. Así que yo también invito a los trabajadores que se han visto afectados, que no le están cumpliendo con su pago de salario mínimo, a que se le informen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la inspección actuará. ¿Cuál es el llamado que usted hace, señor ministro, a todos los trabajadores que incluso no van a estar de acuerdo con esta decisión? Mire, primero que todo yo haría un llamado a los empresarios para que cumplan con el pago del salario mínimo. Es importante que el sector empleador cumpla con el pago y cumpla con la normativa vigente. Al sector trabajador yo haría el llamado que denuncien en aquellos casos que exista una violación a sus derechos laborales y lógicamente esta medida es una medida que lo que busca es que realmente en Guatemala generemos una discusión de una nueva política salarial que va más allá de la mera fijación del salario mínimo. El salario mínimo va a ser uno de los elementos de esta política. Esta política esperamos construirla de manera tripartita con la participación del sector empleador, del sector trabajador, también de expertos independientes. Creemos que sea una política que se construye de manera participativa y de manera proactiva, en el espíritu del tripartismo, fomentando el diálogo social y que logremos consensos para que el próximo año, a partir del año 2020, ya tengamos una política nacional de salarios vigente en el país que nos permita, con una metodología consensuada, realmente fijar salarios que tomen en cuenta la productividad, tomen en cuenta la competitividad del país, tomen en cuenta la realidad económica del país y que de esta forma hagamos que Guatemala sea un país más competitivo, que nuestras empresas puedan generar más empleos para los guatemaltecos. Gracias, señor ministro, por esta información bastante importante para poder trasladarla a toda la población guatemalteca. Axel, como ya tú has escuchado, pues toda esta explicación de por qué la decisión de que el salario mínimo vigente del 2018 continúe para el 2019. Quiere decir que no va a haber un aumento. Para recordar, Axel, el salario que se tiene al momento es de 2.742 más un bono de 250 para el sector agrícola, sumando un total de 2.992, y para el sector de maquila se tiene un salario de 2.508 más el bono de 250, viene sumando un total de 2.758. Este es el salario que se mantiene para el próximo año. Axel, es la información que nosotros te podemos trasladar a esta hora de la tarde. Yo retorno contigo al estudio de TN Todo Noticias. Muy bien, gracias María Luz García, y al ministro de Trabajo. Se confirma entonces lo del Diario Oficial, donde no
no hay variación para el salario mínimo para el próximo año. Se mantiene en el tipo de actividades agrícolas, en este caso, salario diario de 90.16, salario por hora 11.27. La actividad no agrícola, 90.16 el salario diario y 11.27 el salario por hora. Actividad exportadora o de maquila, 82.46 salario diario y 10.30 el salario por hora. Modificaciones no existen, se mantiene el mismo salario mínimo para el próximo año, eso sí, con una verificación y monitoreo constante para que se cumpla el pago.